¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. El acceso a una vivienda digna y accesible para los trabajadores ha sido, pues, uno de los grandes anhelos de los movimientos obreros y democráticos. La precarización laboral, el boom inmobiliario y, en lugar de que sea un derecho humano, sea algo que sea aspiracional, han hecho imposible que ese reclamo se haga realidad para millones de mexicanos. Para hablar de este tema y de la reforma a la ley de Infonavit, que es muy ambiciosa precisamente para extender el derecho a la vivienda, he invitado a Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Qué gusto, Gaby. Buenas noches. Feliz de estar aquí en Debate 22. Oye, pues creo que es un tema súper importante. Creo que uno de los puntos fundamentales es cómo el boom inmobiliario y la transformación de la vivienda en una mercancía nos ha hecho que dejemos de lado que esto es un derecho humano. Empecemos por ahí. Eso yo creo que es la pregunta fundamental cuando diseñas política de vivienda. O sea, en México tenemos una paradoja, o varias en materia de vivienda, pero imagínate que hay al menos 5 millones de viviendas que están desocupadas, no que estén abandonadas, sino que son segundas o terceras casas de personas que a lo mejor las tienen para vacacionar o la tienen como una inversión inmobiliaria. Y sin embargo, todas esas viviendas ocupan un espacio que hace que otras personas que necesiten una vivienda no tengan acceso a ella. Y hay, por otro lado, 8 millones de mexicanos que requieren tener acceso a una vivienda. Es decir, hay viviendas suficientes para cubrir el déficit habitacional, pero al verlo como una especulación inmobiliaria, se hace muy complicado que se junte la necesidad con lo que se produce de vivienda. Y por otro lado, en un país donde hacen falta viviendas, tenemos cerca de 650,000 viviendas, esas sí abandonadas, porque se construyeron lejos de los centros urbanos, sin servicios, sin transporte, etcétera, por desarrolladoras inmobiliarias que lo único que buscaban era el lucro de los terrenos. Entonces, ¿cuál es la propuesta o qué se ha venido planteando en estos años? Es precisamente decir, no, es un derecho, y al ser un derecho humano y garantizado para las personas, lo que se tiene que buscar es que la política atienda esa necesidad de las personas, una necesidad real, no especulativa, y que sea con base en lo que las personas quieren y necesitan para desarrollar su vivienda. Hay que decir que desde 1972 que se crea el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, pues esta ha sido la línea rectora, este ha sido su objetivo, el poder proporcionarle a la gente un lugar digno donde vivir. Pero esto pasa solamente por aquellos que tienen, digamos, el beneficio. ¿Qué es lo que hace exactamente el Infonavit para que la gente que nos está viendo sepa a quiénes atienden directamente ustedes y hasta dónde pueden verse beneficiados? Mira, el Infonavit efectivamente surge como una institución que es además tripartita, tiene representación de sindicatos y empresas, y en esta se administran los recursos del 5% del salario de todos los trabajadores del sector privado. Entonces, el Infonavit atiende fundamentalmente a los trabajadores que cotizan en el sector privado. Son hoy más de 22 millones de personas que cotizan en el Infonavit. Pero a lo largo de los años se ha ido modificando o ampliando el mandato del Infonavit. Fue con el presidente López Obrador ahora que, por ejemplo, ya se puede atender a las personas incluso si no están cotizando. Es decir, con el simple hecho de estar inscritos al Infonavit y haber cotizado alguna vez en su vida, ya pueden tener acceso, por ejemplo, a créditos de mejora del hogar. Y ahora, a partir de este año, se hizo una modificación a la ley del Infonavit que entró en vigor el 1 de enero del 24, y ahora también un trabajador independiente, un trabajador que a lo mejor es profesionista, que genera ingresos, que tiene su recibo de honorarios, o sea, que cumple con todas las reglas fiscales con el SAT, también se puede inscribir al Infonavit de manera voluntaria y así tener acceso al crédito. Sin embargo, efectivamente hay una necesidad bien grande para toda aquella población que nunca ha cotizado en la seguridad social, ya sea en el Infonavit o en el Fobiste, y que también requieren de políticas de vivienda. Y ahí creo que fue muy acertado lo que hizo el presidente en esta administración, porque fue destinar recursos para esas personas. Nunca se habían destinado la cantidad de recursos en materia de vivienda para personas no afiliadas. Normalmente los programas gubernamentales acompañaban la acción del Infonavit, y eso hacía pues que se beneficiara aún más a los trabajadores que ya estaban beneficiados con algo como el Infonavit. La política de este gobierno ha sido mandar recursos para atender a personas no afiliadas. Y eso ha tenido como resultado que es la primera vez en 20 años que se reduce
el rezago habitacional en cerca de 2 millones de acciones de vivienda. Y qué importante lo que me dices, Carlos. A ver, todos aquellos que están en la informalidad, que son freelance, como decirlos, en el mercado del empleo, pueden acceder entonces a ustedes, digamos, de manera voluntaria, para lograr tener un crédito a través del Infonavit. Así es, a partir del 1 de enero de este año ya se pueden inscribir, ya se pueden inscribir los trabajadores de forma voluntaria al Infonavit, lo hacen a través del Seguro Social, autorreportan su ingreso, dicen, oye, yo gano tanto al mes, y sobre eso se calcula la cuota del Infonavit. Y con eso ya tienen acceso a los productos y servicios del Infonavit. Ahora, el presidente López Obrador ha enviado al Congreso una reforma en la que propone que el Infonavit se convierta directamente en un constructor de vivienda. Un giro importante en la naturaleza, desde luego, del instituto, porque hasta ahora, pues solo, como bien lo apuntas, administraba. Pero esta reforma es mucho más ambiciosa. A ver, platícanos, empecemos a hablar de eso. Así es, el presidente lanza el 5 de febrero pasado una reforma para modificar el artículo 123 constitucional, fracción 12, que es donde vive normativamente el Infonavit. ¿Y qué propone el presidente? Uno, que el Infonavit pueda invertir sus recursos en la construcción de vivienda, ya no solo en otorgar créditos, sino también en construir vivienda de manera directa. Y en segundo lugar, en establecer un sistema de renta social. ¿Cómo se define en la propia iniciativa de reforma constitucional? Se define como un esquema donde el trabajador, a un año de cotizar, puede tener acceso a un departamento en renta, cuya mensualidad no exceda el 30% de su salario, sea cual sea el salario. Entonces, por ejemplo, pensemos que un trabajador gana 10,000 pesos, la renta a la que estaría sujeto sería una renta de 3,000 pesos. Entonces, así se está pensando en un sistema nuevo, donde haya esta inversión en construcción. Esta inversión en construcción, desde luego, generaría empleos, pero además generaría para las personas la posibilidad de acceder a una vivienda en renta. Y además, la ventaja que tiene, otro adicional a la reforma, es que esta vivienda en renta, después de que rentes 10 años la misma vivienda, puedes tener derecho a comprarla. Y este derecho a compra se ejerce y se te toma en cuenta todo lo que hayas pagado durante el periodo de renta de la vivienda, ¿no? Entonces esto, O sea, que es como si tú le hubieras estado abonando, digamos, a capital para la compra de una casa. así es, tal cual. Y entonces muchos jóvenes o muchas personas que a lo mejor inician su vida laboral con un salario relativamente bajo y que van a ir creciendo con el tiempo, tienen la oportunidad de habitar una vivienda, de habitarla de forma segura, con seguridad jurídica, con un respaldo de una institución como el Infonavit, y a lo largo de los años irla abonando a la compra de esa casa. Y después de 10 años pueden ejercer ese derecho de compra. Ahora, ¿cómo hacerle? Porque precisamente estos jóvenes que empiezan con un salario bajo o algunos trabajadores, pues sí quieren tener acceso a esas rentas o a esa vivienda una vez que se haga la reforma, pero la oferta está alejada de sus áreas de trabajo, por ser a lo mejor viviendas, digamos, de cierto costo, no accesible para el bolsillo de cada uno de esos trabajadores, están pues lejos a lo mejor de sus centros de trabajo. ¿O cómo va a funcionar esto? Fíjate que eso sucede precisamente por la especulación inmobiliaria. Okay. ¿Cómo funciona el mercado de tierra y el mercado inmobiliario? Precisamente pensando, bueno, tenemos que comprar la tierra más barata posible para ofrecer viviendas baratas. Entonces, todo es un asunto de especulación. Entonces, por eso se van alejados de las ciudades. No tendría ningún sentido que el Infonavit hiciera lo mismo, porque el Infonavit ahí estaría, por un lado, distorsionando el mercado de la tierra en las periferias de la ciudad, pero por otro lado no estaría cumpliendo la razón de ser de la reforma, que es precisamente poner viviendas en las áreas centrales de las ciudades. Entonces, lo que se está trabajando, desde luego en espera de que se pase la reforma, es en un programa operativo que en conjunto con los gobiernos estatales y municipales se pueda contar con terrenos públicos. Por ejemplo, la propia federación tiene terrenos que son propiedad del gobierno federal, propiedad de instituciones como el ISSSTE, el IMSS o el propio Infonavit, que se podrían utilizar esos terrenos para construir vivienda. Pero lo mismo los gobiernos locales, gobernadores o presidentes municipales, hemos ya entrado en contacto con ellos para trabajar con ellos programas operativos donde la tierra o el suelo público
se pueda destinar para un fin de vivienda. Y la otra es pensar en la densidad de las viviendas. Muchas veces, o parte de lo que descubrimos en 2018 es que, por ejemplo, en esa época, el 90% de los municipios no tenían un plan de desarrollo urbano, no contaban con un plan. Hoy estamos haciendo pues, cerca de 300 instrumentos de planeación urbana en conjunto Infonavit y Sedatu, pero eso significa que el 50% del territorio va a estar planeado al final de este sexenio. Pero la idea es que con los gobiernos se convenga también decir, oye, en este terreno que me estás dando se puede hacer un plan parcial, densificar la zona y tener vivienda para todos. Y esa es la idea fundamental de la reforma, que el Infonavit como una institución de Estado puede intervenir de manera directa en la planeación territorial y en la provisión de vivienda. Hay que hacerlo de manera ordenada, planeada y, por supuesto, tomando en cuenta, como tú decías, los derechos de todas las personas que necesitan una vivienda digna, y eso tiene que ver también con la distancia de donde puedes comprar una casa respecto a donde está tu área de trabajo. Mucha gente se ha de preguntar, Carlos, a ver, ¿y de dónde va a salir el dinero para construir? Déjame hacer una pausa y regresas y hablamos de los dineros, si te parece bien. Perfecto. Muchas gracias. Carlos Martínez, director del Infonavit, está en Debate 22. Escríbanos cualquier comentario o duda, es momento para resolverlo. Ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36. 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Me acompaña en Debate 22 Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit. Carlos, esta reforma que ha propuesto el presidente, que es parte de este paquete que se van a discutir en el próximo septiembre con la nueva legislatura, por supuesto, habla de precios controlados. Primero, mucha gente dice, ¿qué es esto de precios controlados? Muy bien, habla de que el Infonavit se dedique también a construir y a rentar para poder abrir, digamos, el abanico del derecho a la vivienda. Muchos se preguntan, sí, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, en primer lugar decir que más que de control de precios, lo que habla es de tener un esquema de renta social, ¿no? Y lo topa al 30% del salario. Desde luego dependerá del salario de cada persona lo que pueda pagar para la renta de un departamento, ¿no? Pero digamos, no es que haya un precio fijo o un precio congelado, sino es porcentual al salario del trabajador. En segunda, creo que también hay que ver cómo está hoy el Infonavit, y la realidad es que gracias a la política salarial que se llevó a cabo en esta administración, donde hemos tenido una ganancia enorme del salario mínimo, pues prácticamente el 100% en términos reales y de prácticamente 200% en la frontera, el Infonavit ha tenido mayores ingresos. El Infonavit, como les decía, administra el 5% del salario de los trabajadores. Entonces, entre más suban los salarios, también suben los ingresos del instituto, y eso ha hecho que nosotros cada año vayamos, digamos, si cada año prestamos
200,000 o 250,000 millones de pesos en crédito, pues resulta que tenemos ingresos por 300,000. Entonces, hay una suficiencia presupuestaria muy importante, donde nosotros creemos que se podrían destinar al menos 35,000 millones de pesos al año para construir vivienda o para invertir en la construcción de vivienda, sin dañar una cosa muy importante, que es que el Infonavit tiene que dar rendimiento a todos los demás ahorradores. El Infonavit funciona como un fondo cooperativista, como un fondo mutual, donde todos los trabajadores con su 5% son socios del fondo. Entonces, el Infonavit tiene que, con todas sus operaciones, pagar un rendimiento a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, no podemos descuidar esa parte, ¿no?, que es pagar el rendimiento, pero sí vemos que con la trayectoria de crecimiento de los ingresos salariales que hay en el país y con las propias políticas laborales, se podía destinar esta cantidad de recursos sin descuidar el pago de rendimiento a todos los ahorradores. Sí, que mucha gente dice, bueno, de ahí puede salir el dinero. A ver, en 5 décadas el Infonavit ha otorgado casi 13 millones de créditos de vivienda y que actualmente, bueno, ya decías tú, se financia a nivel nacional casi, dabas una cifra, pero lo voy a poner en porcentaje, 47% de las viviendas adquiridas. Esto es muchísimo, Carlos. Es muchísimo. Es muchísimo. Sí, bueno, si te pones a pensar... O sea, es la mitad de las casas que se compran son a través de ustedes. Así es. Y si te pones a pensar, 13 millones de viviendas ha financiado el Infonavit a lo largo de su historia y el país tiene 35 millones de unidades, es decir, 1 de cada 3 viviendas en el país ha sido financiada con el Infonavit a través de un crédito o acción de crédito del Infonavit. Entonces, el impacto social que tiene el instituto es enorme y significa también la historia de 13 millones de mexicanos que han tenido una historia buena o mala. También hay que decir que en alguna época pues, el Infonavit resultaba una carga muy pesada para los trabajadores, ha tenido épocas distintas, ¿no? Pero el impacto social, el significado cultural y económico que tiene para la gente es enorme. No, incluso, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, a ver, quiero comprar esta vivienda, pero me alcanza para esto y con o sea, se puede hacer incluso un Cofinavit. O sea, le puedes pedir al banco y le puedes pedir al Infonavit y con eso juntar y poder acceder a una vivienda que tú quieras que cueste un poco más de lo que tenías planeado. Eso. O sea, ustedes también coadyuvan, digamos, en esa parte. Claro, pero además, justamente en 2020 lanzamos un programa muy importante. Una de las cosas que siempre nos pidió el presidente era ver cómo vivían o entender realmente cómo viven las familias mexicanas. Y como tú sabes, muchos viven justamente en familia, viven primos, tíos, viven cerca, hermanas solas, por ejemplo. Entonces hicimos un crédito donde 2 personas pueden juntar su crédito sin estar casados, porque antes el único crédito que existía era el conyugal, claro, ¿no? Que ahí requerías el contrato matrimonial para poder juntar tu crédito. En el nuevo esquema de copropiedad te puedes juntar con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con tu pareja, con quien sea. Mientras coticen no hay problema. Mientras cotices puedes sacar una copropiedad y esto ha hecho que muchas familias puedan acceder a un patrimonio familiar de mucho mayor nivel gracias a estos esquemas de crédito conjunto. Y que hoy la lógica es hacer todo en equipo, o sea, nadie puede solo y en este sentido creo que eso es muy bueno. Pero tienen aparte el tema de las tasas de interés. La gente dice, a ver, ¿por qué sí las tasas son diferentes a las de un crédito hipotecario de la banca, por ejemplo? Mira, cuando llegamos, y la gente lo recordará, el Infonavit en 2018, que fue cuando tomamos el instituto, tenía una tasa de interés del 12% para todos los créditos. En ese momento, las tasas de interés bancarias estaban en 7,45, 8%, ¿no? Eran tasas de interés muy competitivas en los bancos y el Infonavit resultaba para muchas familias relativamente más caro, aunque la otra parte es que muchos de ellos no tenían acceso a un crédito bancario. Entonces, ¿qué hicimos? Fue rediseñar las tasas de interés del instituto. Hoy el Infonavit presta una tasa, por ejemplo, del 3.4% en un crédito a 30 años para las personas de menores ingresos. ¿3.4%? Sí, esa es la tasa de interés que tiene el Infonavit para las personas de menores ingresos. Entonces hicimos una tasa que es progresiva, que buscamos que sea una tasa justa. Hoy el Infonavit es la opción más barata que todo el sistema financiero. No hay en ninguna parte de la banca un crédito que tenga un costo anual total más bajo que el Infonavit. ¿Por qué? Porque quitamos las comisiones del crédito, hicimos una tasa competitiva y hoy nuestra tasa promedio de interés
es del 8%. Entonces, es decir, a los trabajadores que menos ganan tienen una tasa del 3.4%. Porque son los que menos pueden pagar, o sea, es una Claro. tasa justa, ¿no? La tasa de interés lo que te indica es el costo del dinero. Entonces, ¿por qué a quien menos puede pagar le vamos a encarecer el costo del dinero? Ok. Entonces, una tasa progresiva que va subiendo conforme tienes un salario más alto. Quienes alcanzan el máximo salario que se puede en el Seguro Social, que son cerca de 75,000 pesos al mes, si quieren sacar un crédito con el Infonavit, tiene una tasa del 10.4%. Ahora es importante decir que hoy la banca privada tiene una tasa de interés del 11.4% en promedio, mientras que la tasa máxima del Infonavit es del 10.4%. Entonces, hoy nos hemos mantenido en un entorno, desde luego, donde hay una tasa de interés alta generalizada en el sistema financiero. El Infonavit se ha vuelto pues, un referente muy importante y sobre todo asequible para que las familias de cualquier nivel adquisitivo sea su mejor opción el Infonavit. A ver, regresemos porque nos van a surgir un chorro de dudas, pero a lo de la reforma. Uno de los datos que planteaba el presidente justamente con las modificaciones que se quieren hacer es que en el 21% de los hogares de México vive una persona que tiene necesidades insatisfechas de vivienda. Este es un número alto, porque hablemos de que este es un derecho humano, el derecho a la vivienda. Es decir, requiere rentar, comprar o construir una casa, afirma esta iniciativa de López Obrador a partir de este estudio que hicieron y de estas cifras oficiales. O sea, en este 21% de los hogares, la gente no tiene satisfecho la parte de la vivienda. Porque como tú decías, vive la prima, la amiga, pero porque no pueden vivir en su propia casa. Así es, o sea, hay varios temas ahí. Tiene que ver desde que tienes una vivienda que está en rezago, por ejemplo, que está construida con materiales precarios o no tiene los espacios suficientes para el desarrollo de una familia, o tienes personas que por su edad y su condición requieren mudarse, salirse del hogar familiar y fundar un nuevo hogar y que no lo pueden hacer por recursos. Y eso es prácticamente 8.9 millones de personas tienen necesidad de tener una vivienda nueva y por eso se habla de que es el déficit de vivienda que hay que atacar. Y el déficit de vivienda se ataca precisamente construyendo vivienda. Y lo que busca esta iniciativa es precisamente dar esta posibilidad al Infonavit de participar en la construcción de vivienda asequible. Y eso es precisamente lo que apunta la iniciativa, ¿no? Que todos puedan hacer más vivienda. Ahora, entrando un poquito más de lleno, ¿cómo vislumbras tú como parte del equipo que diseñó estas nuevas posibilidades en la ley del Infonavit hacia un futuro con estas nuevas posibilidades de construir y de rentar? Bueno, ¿cómo ves en progresivo las cifras? Así es, o sea, por ejemplo, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, ha planteado la posibilidad de que durante su gobierno se haga 1 millón de viviendas adicionales a las que haga el sector privado. Esto quiere decir que como país prácticamente estaríamos duplicando la cantidad de viviendas que se hicieron en esta administración. Esto es una meta ambiciosa pero realizable. ¿Por qué? Porque el Infonavit cuenta con los recursos y con este mandato que se está proponiendo a través de la reforma constitucional, porque hoy las empresas del sector privado están mejor que como estaban en 2018. Muchas empresas hoy tienen mayor capitalización, menos índices de deuda y son más sanas financieramente. Mientras que también el Programa Nacional de Vivienda, que dirige la SEDATU y la Comisión Nacional de Vivienda, que atiende a los no afiliados, ha hecho durante este gobierno pues una capacidad muy importante que antes no contaba, que es atender y llegar a quienes antes nunca había llegado, que son las personas no afiliadas. Entonces hoy estamos en un escenario que creemos que jugando en equipo entre todas las instituciones públicas, con privados, etcétera, se puede realmente duplicar la producción de vivienda del país y esto sería muy importante porque garantizaríamos verdaderamente este derecho. Ahora, Mujer Infonavit, platícame. Mujer Infonavit es una iniciativa muy buena que surgió de algo fundamental. El Infonavit nunca, ¿cómo decirlo?, no analizaba sus datos en razón del género de la persona. Entonces, en 2018, cuando llegamos, yo le decía, a ver, quiero entender si hay diferencias entre hombres y mujeres. Y la respuesta en ese entonces era que no teníamos por qué ver diferencias, que todos los trabajadores se trataban igual y que lo único que el Infonavit observaba era el número de seguridad social. Yo les decía, estoy seguro que algo está fallando. Entonces nos pusimos a las primeras estadísticas de género y nos dimos cuenta de dos cosas fundamentales.
Las mujeres, y eso digo, lo sabemos, pero se hace obvio cuando lo ves desde el lado de vivienda, las mujeres por el mismo trabajo tienen salarios menores que los hombres. Y eso hace que acumulen menos ahorro en la subcuenta de vivienda, que es la que se acumula en el Infonavit. ¿Y qué pasa cuando tienen menos ahorro? Pues también tienen menos capacidad de compra cuando quieren sacar un crédito. Y la segunda, que nos dimos cuenta, es que las mujeres sacan su vivienda 10 años después que los hombres. Entonces, si dividimos la población en hombres y mujeres, los hombres solicitan su primer crédito a los 24 años, 24 o 25 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 32 o 33 años. Entonces, lo que creemos que hay detrás de eso es que en la década entre los 20 y los 30, las mujeres muchas veces asumen trabajo no remunerado, trabajo de cuidados, ya sea por maternidad u otros trabajos, que las impiden ingresar al mercado laboral. Y eso hace que ingresen al mercado laboral mucho más tarde que los hombres. Entonces, hay un fenómeno y una estructura, algo estructural del mercado laboral que nos hizo ver que teníamos que tener una diferencia fundamental para el acceso al crédito de las mujeres. Y lo que hicimos fue bajar los requerimientos para las mujeres. Si los hombres tienen que juntar 1,080 puntos para acceder a un crédito, las mujeres solo 1,060 puntos. Si los hombres tienen que cotizar durante 8 meses para acceder a un crédito, las mujeres solo 6 meses. Entonces eso hace que las mujeres puedan tener, y las mujeres tienen 5 años más que los hombres para sacar un crédito, ¿no? Si los hombres lo pueden sacar hasta los 70, las mujeres hasta los 75. ¿Por qué? Por todas estas causas estructurales. Y eso ha hecho que el porcentaje de mujeres dueñas de una vivienda en este sexenio ha aumentado 10 puntos porcentuales. Cuando llegamos era el 30% de los créditos y hoy es el 41% de los créditos. Me parece increíble ver que con esa cifra nos quedamos, porque aparte se nos quedan 1 millón de preguntas sobre la mesa, pero te invito a que regreses próximamente, porque seguramente, Carlos, de esta charla van a salir otras más preguntas. Ya tengo por aquí justo qué pasa con los migrantes en Estados Unidos, qué pasa con las aportaciones voluntarias. Bueno, muchísimas preguntas, porque creo que hay un interés muy importante y aparte el Infonavit a través del tiempo siempre ha sido una institución con mucho prestigio. Así es, Gaby, pues estaremos platicando de migrantes y de otros temas más adelante. Por supuesto, vamos a juntar una serie de preguntas para que Carlos nos ayude a responderlas aquí. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Bueno, pues así la cosa, así la próxima reforma a la ley del Infonavit. Estaremos, por supuesto, muy pendientes en septiembre. Estaremos entrándole de lleno a este tema. Soy Gaby Tlaseca. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.